Hay reuniones que cambian el curso de una vida, que tienen la apariencia de un encuentro más, de una conversación más en la historia larga de una persona que ha tenido muchos encuentros y muchas conversaciones, pero que desde el momento en que ocurren dividen el tiempo de manera irreversible en un antes y un después, que hacen que la persona que entra a esa reunión salga siendo la misma persona en todos los aspectos que importan, y sin embargo completamente diferente en términos de lo que el mundo sabe sobre ella y de lo que el mundo está dispuesto a hacer con lo que sabe. Kate del Castillo tuvo esa reunión, la reunión que nadie debía saber, la que se organizó con cuidados que decían que lo que iba a ocurrir era de un tipo que requería esos cuidados, la que cuando finalmente ocurrió, cuando las personas que debían estar ahí estuvieron ahí en el lugar que debía ser el lugar y en el momento que se había calculado con una logística que era extraordinaria en su complejidad, reveló mucho más de lo que cualquiera de los involucrados habría esperado que revelara. No solo sobre el hombre que estaba al otro lado de esa reunión, no solo sobre las circunstancias que la habían hecho posible, sino sobre Kate del Castillo misma, sobre quién era ella cuando el mundo no estaba mirando de la manera en que el mundo mira a las figuras que son tan conocidas que no tienen la opción de existir de manera completamente privada, sobre qué la había llevado hasta ese punto, sobre lo que hay en una persona que la lleva a tomar decisiones que el mundo observa después, con la mezcla de fascinación e incredulidad que reserva para las cosas que son demasiado extraordinarias para ser completamente comprendidas desde afuera. Hoy vamos a contar la historia de Kate del Castillo, una historia que es al mismo tiempo la historia de una actriz extraordinaria que construyó una carrera que no tiene equivalente exacto en la historia de la actuación en español, y la historia de una mujer que tomó decisiones que el mundo no esperaba y que cambiaron su vida de maneras que todavía se están procesando, y la historia de una reunión que nadie debía saber, que terminó revelando mucho más de lo esperado. Ni Catalina Elizabeth del Castillo. Negrete Trejo nació el 16 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. Llegó al mundo con un apellido que en el mundo del entretenimiento mexicano ya tenía un peso específico. Eric del Castillo, su padre, era una figura del cine y la televisión mexicana, cuya trayectoria era de las que construyen la historia de una industria. Y ese apellido, que fue tanto un regalo como un peso, definió parte del contexto en que Kate comenzó a encontrar su lugar en el mundo del espectáculo. Pero hay algo importante que establecer desde el principio sobre la relación de Kate del Castillo con el legado familiar y con la manera en que construyó lo que construyó. No lo hizo simplemente sobre la base del apellido. Lo hizo a pesar del peso que el apellido ponía sobre cada cosa que hacía, porque la comparación era inevitable y porque la expectativa de ser digna de ese apellido era constante. Lo hizo construyendo algo que era genuinamente suyo, de maneras que el apellido no podía reclamar como su mérito exclusivo. Creció en una familia que era al mismo tiempo privilegiada en términos de acceso y complicada en términos de las dinámicas que caracterizan a las familias, donde el entretenimiento no es solo trabajo, sino identidad, donde la vida pública y la vida privada se mezclan de maneras que no siempre son fáciles de gestionar, especialmente para los niños que crecen dentro de ese mundo sin haber elegido estar en él, de que absorben sus reglas y sus valores y sus maneras de entender el éxito y el fracaso
antes de tener la capacidad de evaluarlos críticamente. Kate absorbió todo eso, y lo que absorbió la formó de maneras que más tarde serían visibles en quien se convirtió, en su manera de entender la actuación, en su relación con el riesgo, en su disposición a ir hacia lugares que otras personas en su posición no habrían ido, en esa combinación particular de valentía y de algo que a veces el mundo interpreta como imprudencia, pero que desde adentro se siente simplemente como la consecuencia natural de ser quien uno es, sin las inhibiciones que el miedo instala en quien las tiene. Su carrera comenzó con la naturalidad de quien está en el ambiente desde niño. Pequeños papeles, presencias en proyectos que eran parte del mundo que conocía de siempre, y luego la búsqueda de algo que fuera genuinamente suyo, que no dependiera del apellido para existir, sino que existiera porque ella lo hizo posible con lo que era. La telenovela fue el primer territorio en que Kate del Castillo demostró que había algo en ella que iba más allá de ser la hija de Eric del Castillo, que tenía una presencia específica, una manera de habitar los personajes que no era la manera genérica de actuar en el formato de la telenovela, sino algo más particular, más comprometido, más dispuesto a ir a lugares que el formato no siempre pedía que se fuera, pero que cuando alguien iba, generaba algo que el público reconocía, aunque no siempre pudiera nombrarlo con exactitud. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. La Reina del Sur llegó en 2011, y con esa producción llegó algo que redefinió no solo la carrera de Kate del Castillo, sino también lo que era posible para una actriz latinoamericana en términos del tipo de personaje que podía habitar y del tipo de historia que podía contar y del tipo de plataforma desde la que podía hacerlo. Teresa Mendoza no era el tipo de personaje que el entretenimiento en español había ofrecido habitualmente a las actrices que querían ser tomadas completamente en serio. Era complejo, era moralmente ambiguo, era poderoso de maneras que el poder raramente se representa en mujeres en las ficciones que el mundo produce de manera masiva. Era, en pocas palabras, de los personajes que cuando una actriz los encarna dejan de ser solo un personaje y se convierten en algo que define a esa actriz de maneras que van más allá del proyecto específico. O Kate del Castillo se convirtió en Teresa Mendoza, de una manera que fue reconocida como extraordinaria por el público y por la industria de manera simultánea. Que no era el resultado de la técnica sola, aunque la técnica estaba completamente disponible, sino de algo más, de la clase de entrega que requiere que la actriz lleve a ese personaje algo que no está en el guión, algo que viene de ella, de su propia historia, de su propia manera de entender ciertos tipos de poder y ciertas maneras de sobrevivir en mundos que no están diseñados para facilitar la supervivencia de las personas que son como uno. Y en ese momento, en ese período en que Kate del Castillo era Teresa Mendoza para el mundo que la veía, algo estaba ocurriendo en su vida real, que tenía resonancias con ese personaje, de maneras que el mundo no sabía completamente en ese momento, pero que con el tiempo se volverían más visibles. Hay que hablar del tuit, el tuit de 2012, en que Kate del Castillo escribió sobre Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Es uno de esos momentos en la historia de una persona pública que funciona como indicador de algo que está ocurriendo dentro de ella, que no está completamente articulado, pero que necesita expresión. El tuit decía cosas sobre el Chapo que el mundo recibió
con una mezcla de incredulidad y de algo que se parecía a la fascinación, aunque nadie quisiera del todo admitir que la fascinación era parte de la reacción. Kate dijo que el Chapo distribuía más de lo que el gobierno, que tenía más poder que los estados, que si él iba a hacer negocios, que los hiciera buenos. Las palabras exactas no importan tanto como lo que dicen sobre el estado mental de quien las escribió, sobre lo que estaba procesando, sobre la relación que tenía en ese momento con las estructuras de poder institucional y con las maneras alternativas de poder que el mundo en que vivía le presentaba como posibilidades, aunque no siempre como posibilidades que había que perseguir. Ese tuit generó conversación, generó críticas, generó defensas y generó, aunque nadie lo sabía en ese momento, algo más, generó contacto. El tuit llegó a personas que tenían razones para que llegara. Y lo que llegó de vuelta, lo que comenzó a ocurrir a partir de ese momento entre Kate del Castillo y el mundo que ese tuit había alcanzado, fue el inicio de una cadena de eventos que llevaría hasta la reunión que nadie debía saber. Antes de llegar ahí, hay que entender mejor quién era Kate del Castillo en ese momento. No solo como actriz, como persona, como mujer que había construido una vida que era extraordinaria en muchos aspectos y que al mismo tiempo tenía sus propias complejidades y sus propias preguntas sin respuesta. Su matrimonio con Luis García, el futbolista, había terminado de maneras que el mundo siguió con la atención que presta a ese tipo de rupturas, cuando involucran dos personas que son suficientemente reconocibles. Fue una ruptura que, según todo lo que se sabe, no fue simple, que tuvo sus propias dinámicas, que no eran las dinámicas sanas de dos personas, que se separan con el respeto y la generosidad que se merecen mutuamente, que dejó marcas, y su matrimonio con Aaron Díaz, que vino después, fue otro capítulo de su historia personal, que tampoco tuvo la resolución ordenada que uno esperaría, que tuvo sus propias tensiones y sus propios momentos difíciles y su propio final, que fue de cierta manera y no de otra. Ese historial de relaciones que no terminaron de manera satisfactoria dice algo sobre el espacio emocional en que Kate del Castillo se encontraba en el período que llevó hasta la reunión. No de manera determinista, como si las relaciones anteriores explicaran todo lo que vino después de manera mecánica, sino de la manera más honesta y más útil, que es señalar que cuando uno entiende el contexto en que alguien toma ciertas decisiones, esas decisiones son más comprensibles, aunque sigan siendo sorprendentes. Kate del Castillo, en 2015, era una mujer en un momento de su vida que era simultáneamente de gran éxito profesional y de navegación de preguntas personales que no tenían respuesta fácil disponible. Era reconocida internacionalmente por su trabajo en La Reina del Sur. Había cruzado al mercado anglosajón de maneras que pocas actrices latinoamericanas habían logrado de la misma manera en ese momento. Y tenía dentro de sí esa combinación de logro visible y de algo más difícil de nombrar, que caracteriza a las personas que han llegado a ciertos lugares, pero que no han resuelto todas las preguntas que importan. La comunicación con el Chapo, que comenzó después del tuit y que se desarrolló de maneras que la lógica ordinaria no siempre puede seguir completamente, o fue de esas cosas que cuando se miran después de que ocurrieron, tienen la calidad de lo inevitable, aunque no lo fueran, que parecen haber tenido su propia lógica interna, que llevaba de un punto al siguiente, de manera que cada paso individual podía parecer razonable, aunque el destino al que llevaban fuera extraordinario.
y el destino al que llevaron fue una reunión en el estado de Sinaloa en octubre de 2015. Una reunión a la que también fue Sean Penn. Una reunión que se organizó con la logística de las cosas que requieren que nadie las sepa, porque lo que se está haciendo no es algo que pueda existir en el espacio de lo que se hace abiertamente, que tuvo sus propias rutas de llegada y sus propias precauciones y sus propias personas involucradas en distintos niveles de conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo. Nadie debía saber. Ese era el acuerdo implícito o explícito que existía sobre esa reunión. Que lo que iba a ocurrir ahí iba a ocurrir en el espacio de lo que existe, pero no puede ser dicho. Que las personas que estaban ahí iban a llevar consigo lo que vivieron sin que eso llegara a los lugares donde su llegada tendría consecuencias que nadie de los involucrados quería enfrentar. Y luego las cosas salieron a la luz. Primero de manera filtrada, luego de manera más directa. Y cuando salieron a la luz, lo que revelaron fue mucho más de lo que cualquiera de los involucrados habría esperado que revelara. Reveló, obviamente, que esa reunión había ocurrido, que Kate del Castillo había estado ahí, que Sean Penn había estado ahí, que el Chapo había estado ahí, y que todo lo que eso implicaba en términos de las responsabilidades de las personas involucradas, en términos de lo que las autoridades podían o querían hacer con esa información, en términos de lo que el mundo que las observaba iba a hacer con el conocimiento de que había ocurrido, era de una magnitud que ninguno de los involucrados podía controlar completamente una vez que estaba en el espacio público. Pero reveló también otras cosas, sobre Kate del Castillo en particular. Cosas que tenían que ver con quién era ella más allá del episodio específico, que el episodio hacía visibles de maneras que sin él no habrían sido tan visibles. Reveló una valentía de un tipo particular, no la valentía que se elige en condiciones de seguridad, sino la que existe cuando alguien decide ir hacia algo que sabe que tiene riesgos de un tipo que no son ordinarios. Cuando alguien dice que esto importa lo suficiente como para que los riesgos sean aceptables, aunque los riesgos sean del tipo que este tipo de riesgos son. Esa valentía puede llamarse imprudencia desde cierto ángulo y puede llamarse coraje desde otro. Y probablemente sea las dos cosas al mismo tiempo, dado que esa distinción rara vez es tan clara como uno quisiera que fuera. Reveló también una independencia de criterio que era real, aunque tuviera sus consecuencias. La decisión de Kate de ir a esa reunión no fue la decisión de alguien que no entendía lo que estaba haciendo. Fue la decisión de alguien que lo entendía y que eligió de todas formas, que tenía sus propias razones, que el mundo que la observó después no siempre ha estado dispuesto a entender en su complejidad real, que había algo en ella que necesitaba ir, que necesitaba ver, que necesitaba tener esa experiencia, aunque las consecuencias fueran las que fueron. Las consecuencias llegaron de manera inmediata, y de maneras que no todas eran predecibles en su forma específica, aunque fueran predecibles en su existencia general. La investigación, las preguntas de las autoridades mexicanas, la atención de los medios, que fue de las que no dan tregua, porque la historia era de las que el mundo del periodismo siente que tiene el derecho y la obligación de seguir hasta donde pueda seguirla. Y el exilio que llegó como resultado. Kate del Castillo dejó México, no de manera temporal como quien toma un descanso, o de la manera más larga y más definitiva de alguien que entiende que regresar al país donde viven los fiscales que tienen preguntas para hacerle
no es algo que pueda hacerse sin consecuencias, que no está en condiciones de enfrentar en ese momento. El exilio fue otro de los capítulos de esta historia, que reveló mucho sobre Kate del Castillo. Reveló cómo funciona alguien bajo esa clase de presión. Cómo gestiona la distancia de lo que ama, cuando esa distancia no es elegida, sino impuesta. Cómo sigue siendo quien es, cuando las circunstancias han cambiado de manera radical. Y cómo el trabajo, la actuación, el oficio que era su razón más fundamental de ser en el mundo, puede seguir siendo una fuente de identidad y de propósito, aunque todo lo que rodea ese oficio haya sido reorganizado por eventos que uno no planeó completamente, aunque participó en hacerlos posibles. Siguió trabajando desde Los Ángeles. Siguió siendo Kate del Castillo, en los escenarios y en las pantallas y en los espacios donde eso era posible, aunque ya no en México, de la manera en que siempre había sido posible en México. Y en ese seguir siendo ella misma, desde una posición diferente de la que siempre había ocupado, hay algo que dice sobre su fortaleza específica, de una manera que los períodos más fáciles no podían decir con la misma claridad. Hay algo que Kate del Castillo ha dicho sobre ese período, que cuando se escucha tiene la calidad de la honestidad real, no la honestidad de quien dice lo que el público quiere escuchar, la honestidad de quien dice lo que es verdad, aunque lo que es verdad sea complicado. Ha hablado de no arrepentirse completamente de lo que hizo, aunque reconozca que tuvo consecuencias que no eran las que esperaba. Ha hablado de la experiencia de la reunión, con una objetividad que solo es posible desde la distancia que el tiempo provee. Ha hablado de lo que aprendió sobre sí misma en todo ese proceso, de una manera que sugiere que el proceso, aunque no fue cómodo, produjo algo que no habría podido existir de otra manera. Hay rumores que rodean la historia de Kate del Castillo y de la reunión que nadie debía saber, que merecen ser mencionados con las precauciones que requieren. Hay versiones de lo que ocurrió entre ella y el Chapo que van más allá de lo que el encuentro en Sinaloa revela de manera directa. Hay versiones que hablan de una comunicación más extensa y de una naturaleza que no está completamente establecida de manera pública, que sugieren que lo que hubo entre ellos era de un tipo que tenía más dimensiones de las que salieron completamente a la luz cuando la historia se hizo pública. El Chapo, desde la distancia que su posición le permitía o le requería, construyó su propia narrativa sobre la relación con Kate del Castillo. Una narrativa que ella ha respondido de maneras que dicen que la versión del Chapo no corresponde completamente con la suya, y que la distancia entre las dos versiones dice algo sobre quién tiene interés en que la historia sea de cierta manera y no de otra. No se puede saber desde afuera con certeza cuál de las versiones es más cercana a la realidad de lo que fue, y no hay manera de acceder completamente a lo que ocurrió entre ellos en los espacios que no son la reunión documentada de octubre de 2015. Pero sí se puede decir que la consistencia con que Kate del Castillo ha sostenido su versión a lo largo del tiempo, frente a una presión que no ha sido pequeña y que en ocasiones ha venido de lugares que tienen recursos considerables, dice algo sobre su convicción de que lo que dice es lo que ocurrió. La relación de Kate con su propio país, con México, con el lugar donde creció y donde construyó todo lo que construyó, es uno de los aspectos más emocionalmente cargados de toda esta historia. Porque el exilio, cuando es del lugar que es el hogar, tiene una calidad de dolor que no tiene el equivalente en otras formas de alejamiento, que hace que cada éxito que ocurre desde la distancia,
tenga también en él algo de la conciencia de que está ocurriendo lejos de donde debería ocurrir. Que cada celebración tenga un componente que no es del todo celebración, sino también la conciencia de la ausencia de algo que debería estar presente. Kate del Castillo ha hablado de México con el amor complicado que tienen las personas que están lejos de su hogar, de maneras que no eligieron completamente. Con la mezcla de orgullo y de dolor y de esperanza que caracteriza a las personas que aman un lugar y que al mismo tiempo tienen una relación con ese lugar que no es simple, que no puede simplificarse sin perder algo que es real. Su regreso eventual a México, que ocurrió aunque no de manera completamente pública, ni completamente resuelta en todos sus aspectos, fue otro de los momentos de esta historia que generó la atención que genera cuando alguien que ha estado lejos, por las razones que Kate estuvo lejos, decide que el momento de volver ha llegado. Con todo lo que eso implica de valentía y de riesgo, y de la conciencia de que regresar no borra lo que ocurrió, sino que simplemente abre la posibilidad de seguir desde un lugar diferente al que era posible desde la distancia. La Kate del Castillo de hoy es alguien que ha pasado por todo lo que describimos y que sigue siendo reconociblemente ella misma, de maneras que dicen algo sobre la solidez de quien es, que no fue destruida por las circunstancias que podrían haber destruido a personas que no tuvieran lo que ella tiene, que encontró maneras de seguir siendo actriz y de seguir siendo ella misma en condiciones que no eran las ideales, y que sigue generando conversación sobre lo que es y lo que hizo y lo que significa, de maneras que dicen que no ha terminado de ser una historia, que el mundo tiene preguntas sobre ella. La reunión que nadie debía saber terminó revelando mucho más de lo esperado. Reveló sobre el Chapo cosas que eventualmente lo llevaron hasta donde lo llevaron. Reveló sobre Sean Penn cosas que generaron sus propias conversaciones sobre el periodismo y sus límites, y sobre lo que es responsable hacer con el acceso que el nombre propio te da. Y reveló sobre Kate del Castillo algo que es quizás lo más interesante de todo lo que reveló, porque es lo que más dice sobre quién es una persona, más allá de los eventos específicos que protagonizó. Reveló que era alguien que cuando creía en algo, lo seguía de maneras que no estaban condicionadas completamente por el cálculo de las consecuencias, que tenía en ella algo que requería ver ciertas cosas de primera mano, aunque verlas de primera mano tuviera sus propios costos, que la distancia entre la curiosidad y la acción era en ella más corta que en la mayoría de las personas, y que esa característica, que es lo que la hizo ir a Sinaloa en octubre de 2015, es también parte de lo que la hace quien es en el escenario y frente a la cámara, lo que hace que sus personajes tengan la dimensión que tienen, lo que hace que Teresa Mendoza haya sido posible de la manera en que fue posible. Hay una coherencia entre la actriz y la persona que cuando se ve es difícil de ignorar, ni que dice que lo que uno es en el escenario es la expresión de algo que también existe fuera de él, que la valentía que se representa tiene sus raíces en la valentía que se practica, aunque la valentía que se practica a veces lleve a lugares que la valentía que se representa no lleva. Kate del Castillo fue a una reunión que nadie debía saber. Y lo que esa reunión reveló cambió su vida de maneras que todavía se están procesando. No de manera lineal, ni de manera que tenga una resolución completa disponible, sino de la manera en que cambian las cosas importantes. Gradualmente, con avances y retrocesos, con momentos de mayor claridad y momentos donde la claridad es más difícil de sostener,
Pero ella sigue siendo Kate del Castillo, sigue siendo actriz, sigue siendo la mujer que tomó esa decisión que el mundo no esperaba y que pagó el precio que ese tipo de decisiones cobran y que sigue siendo ella misma a pesar de todo eso. Eso también dice algo, quizás lo más importante de todo lo que esta historia puede decir. Que hay personas que sobreviven a sus propias decisiones más extraordinarias y que salen del otro lado siendo más completamente ellas mismas de lo que eran antes de tomarlas. Kate del Castillo es una de esas personas. Y su historia, con todo lo que tiene de extraordinario y de complejo y de difícil, sigue siendo una de las más interesantes de todo el entretenimiento latinoamericano de las últimas décadas. No a pesar de la reunión que nadie debía saber, en parte por ella.